deseo insaciable. Me rindo a ti, mi Dios, entregado iré en pos de ti. Benditos los sedientos, pues su sed saciará. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte, y testigo yo seré, Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte, y testigo yo seré, Jesús. En mi corazón hay un clamor, deseo insaciable. Me rindo a ti, mi Dios, entregado iré en pos de ti. Benditos los sedientos, pues su sed saciará. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte, y testigo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte, y testigo seré de Jesús. Te rogaré, aleluya, hasta que el mundo te haga a ti su Señor. Quiero más de tu aceite fresco, tú me das de tu poder. Te rogaré, aleluya, hasta que el mundo te haga a ti su Señor. Quiero más de tu aceite fresco, tú me das de tu poder. Te rogaré, aleluya, hasta que el mundo te haga a ti su Señor. Quiero más de tu aceite fresco, tú me das de tu poder. Te rogaré, aleluya, hasta que el mundo te haga a ti su Señor. Llena hoy mi lámpara, Señor. Vamos, clama. Con aceite de tu espíritu, aceite fresco, para poder proclamarte, y testigo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte, y testigo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte, y testigo seré de Jesús. Gracias por esta casa de paz. Te entregamos este tiempo, Señor, ministranos de acuerdo a tu perfecta voluntad, que sea yo removida de esta conversación, que seas tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Porque tú no cambias, en ti no hay sombra ni mudanza de variación. Padre, gracias, Señor, porque en ti todo lo podemos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias, Señor, porque separados de ti, dice la palabra de Dios, que tú eres la roca firme, y que si plantamos nuestra casa sobre la roca, vengan vientos, vengan huracanes, vengan tormentas, y nuestra casa no caerá. Gracias, Señor, porque estamos plantados en la roca que es Cristo.
Gracias por esta palabra que tú nos vas a dar en este día, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amados, quiero darle la bienvenida, como les había dicho, que le iba a grabar la Casa de Paz y mandársela por la tarde, son las 3:14, estuve en una diligencia con mi familia, pero ya estoy de regreso. Estamos estudiando la lección número 11. Ponga mucha atención porque esta lección está poderosa. La lección número 11 se llama la tentación. Dice la palabra de Dios en Mateo 4, del 1 al 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estamos mirando un escenario en el Nuevo Testamento que está definiendo el futuro de la humanidad. Está definiendo la validez del Evangelio y la efectividad del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Si Jesús hubiese caído en pecado, la Biblia no tuviera sentido y nosotros los cristianos no seríamos cristianos. Es decir, él se hubiese convertido en un Buda, en un Mahoma y en un líder muerto como los otros, porque el único líder de todas las religiones del universo que está vivo todavía en este tiempo es Jesucristo. El poder de la resurrección es lo que le da vida a nuestro evangelio. Por lo tanto, no solamente que él resucitó, sino que él murió sin pecado, siendo un hombre aquí en la tierra. Si Jesús hubiese pecado, entonces la historia hubiese sido otra y el plan de redención del hombre hubiese sido un fracaso. Pero gracias al Señor, él permaneció firme y no obedeció a la voz del tentador, que es Satanás. Recuérdense que Satanás vino para tres cosas: para matar, para robar y para destruir. Pero entonces Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Es decir, que el Señor dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo siempre repito esto porque este es el fundamento de nuestra fe. Por eso es que se justifica que estemos escuchando la palabra un viernes a mediodía, ya por la tarde, porque sabemos que la palabra de Dios es vida. Cada vez que usted va a un restaurante, usted pide comida. En un restaurante, ¿qué es lo que hay? Comida. En la palabra de Dios, cuando usted escucha palabra de Dios, es un restaurante que usted entra, pero lo que se sirve con la palabra de Dios es vida. Por eso es tan relevante poder escuchar esta palabra una vez a la semana. En griego, la tentación significa peirasmos, mientras que peirazo es el verbo de probar o tentar. Fíjense algo muy interesante, es que el hombre, el ser humano, puede ser probado o tentado como hombre, pero Dios no. Una cosa es ser probado por Dios para pulir nuestro carácter y otra cosa es que Satanás o nuestra propia carne nos seduzca a hacer el mal. Entonces, cuando tú dices, por ejemplo, yo tengo un vicio y ese vicio de beber alcohol, por ejemplo, lo tengo tan fuerte, pero yo estoy tranquila porque yo sé que eso es Dios. Yo no voy a beber porque yo sé que es una tentación. Pero esa tentación, muchas veces tú dices, no, pero es que yo no quiero beber y yo bebo, fue que Dios me hizo así. No. Aquella persona que cree que las cosas malas son porque Dios te hizo así, ese vicio, fue Dios que me puso ese vicio. El Señor nunca tienta. El Señor lo que hace es que prueba y te hace crecer el carácter, pero el único que tienta es Satanás. Yo quiero que esto quede muy claro en el día de hoy. Si usted está pasando por alguna tentación que usted sabe que el Señor no le agrada, esa tentación no viene de Dios, esa tentación viene del diablo. Ahora, cuando tú caes en pecado, el Señor te trae la convicción de pecado y te da convicción para no volver a pecar. Mientras que el enemigo, cuando tú pecas, lo que te trae es condenación. Lo voy a repetir. ¿Qué es lo que el diablo busca? Que tú caigas en condenación, que tú caigas en una cárcel, en una cautividad y que tú seas una persona que esté
sometida, vamos a decir, y que esté esclavizada por el pecado. Porque el Señor, el Satanás, lo que quiere es traerte condenación y que tú creas que ya como tú estás en pecado, tú no tienes la gracia de Dios. Eso es una mentira del diablo. Cuando usted está en pecado, usted nada más se tiene que arrepentir. Y usted cuando se arrepiente, usted tiene libre acceso de nuevo a la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que el enemigo quiere? Que usted se mantenga en un círculo vicioso de pecado en pecado, de pecado en pecado, para hacerte creer que Dios no te va a querer cuando tú regreses y le pidas perdón. Y eso es lo que el enemigo hace, que nos mantiene a nosotros en tentación, en pecado, y eso se vuelve un círculo vicioso. Pero en este día el enemigo va a ser desenmascarado y declaramos que el enemigo es un mentiroso y que nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo para poder nosotros vencer la tentación. Amén. Cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, fíjense que ¿quién fue que llevó a Jesús al desierto? Fue el Espíritu, no fue Satanás. Pero el Señor sabía que Satanás lo iba a tentar, pero él estaba preparado para recibir esa tentación porque Dios es Dios y Dios todo lo sabe y todo lo puede. Entonces, el propósito de Satanás era seducir a Jesús y llevarlo a pecar, porque de esa manera la prédica del evangelio no tendría valor ni su sacrificio sería válido, como les decía al inicio. Si Dios nos pasa por el desierto, es para cumplir con su propósito y no para tentarnos a pecar. O sea que la tentación no viene de Dios, mucho ojo. La tentación viene de Satanás o de la propia carne del hombre que nos seduce a los deseos de la carne. Dice, cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, nos convertimos en un objetivo de Satanás porque somos una amenaza para el reino de las tinieblas cuando somos cristianos. Por eso nos preguntamos, ¿por qué antes de yo ser cristiano yo no recibía ninguna tentación? O sea, una persona impía que no crea en Dios, que no sea cristiano, nunca va a recibir una tentación, nunca, porque él siempre está en ese ambiente, entonces no va a haber la diferencia, siempre está en el ambiente de pecado. Dice, cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos convertimos en el blanco del diablo, en el target del enemigo. Usted puede decir, antes de mi salvación nunca me sentí tentado, claro. Nunca usted se sintió tentado porque usted no era un peligro para el reino de las tinieblas. Sin embargo, una persona que es salva es un arma poderosa en las manos de Dios para destruir al enemigo. Lo voy a repetir. Sin embargo, una persona salva en las manos del Señor y con la revelación del Espíritu Santo es un arma poderosa contra el reino de las tinieblas. Además, antes de su salvación, el Espíritu Santo no vivía dentro de usted. Usted no tenía esa voz interna del Espíritu Santo para indicarle que lo que usted estaba haciendo no le agradaba a Dios. Usted no tenía el Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando usted pecaba antes, nadie te traía convicción de pecado. Mientras que ahora, cuando tú haces algo malo, hay algo dentro de ti que no te deja tranquilo, una cosa en el corazón, un sentimiento negativo, ay Dios mío, algo, tú te sientes mal. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que está dentro de ti, que te está mostrando que una convicción para que tú no lo vuelvas a hacer. No para condenarte, sino para que no lo vuelvas a hacer. Solo el Espíritu Santo puede darte esta convicción. Por consiguiente, tus errores antes de tener a Jesucristo eran normales. Pero ahora como tú estás en Cristo, tú te das cuenta que de los errores, porque el Espíritu Santo te trae la convicción de que es un pecado. Amén. O sea, una persona que no tiene la revelación del Espíritu Santo no puede saber si está pecando o no. Pero eso no es nada. Todo el mundo lo hace. Eso no es nada. Déjame fumarme otro cigarrillo más. Déjame fumarme una marihuana más. Eso no es nada. Claro que sí. Eso no es nada para el que no tiene el Espíritu Santo. Pero cuando usted tiene el Espíritu Santo, usted se da cuenta que eso no le agrada al Señor, porque destruye tu cuerpo, destruye tu personalidad y te lleva al fracaso. Todos los vicios son seducciones de obras muertas de la carne y no van alineados a la visión, ni a la asignación, ni al propósito que el Señor te ha dado en tu vida. Entonces, ¿cuál es el propósito de la tentación? Vamos a ver, estamos ya casi terminando, así es que mucho ojo aquí. Dice, la tentación es destruir. ¿Qué es lo que quiere la tentación? Destruirte
tentarte, chequearte y engañarte. ¿Para qué? Para que tú te rebeles contra Dios. ¿Cuál es el objetivo? Que tú te rebeles en contra de la autoridad que es Dios. Entonces, ¿qué significa la palabra rebelión? Miren, dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 5:8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, el enemigo anda buscando a quien devorar, a quien engañar, a quién culpar, a quién amarrar, a quién entristecer, a quién deprimir, a quién traerle depresión, a quién traerle ansiedad. El enemigo vino solamente para eso, para matarte, para robarte y para destruirte. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Si crees que tu valor está en lo que tú haces, fácilmente tú serás vulnerable a las tentaciones del enemigo. Usted debe conocer su verdadero valor, que su verdadero valor está en que usted es hijo de Dios. Usted es hija de Dios. Por tanto, no necesita no necesita aprobación de los hombres para encontrar su identidad. Usted ya la tiene. El enemigo quiere que tú caigas en pecado para que tú digas, ay Dios mío, pero ¿quién soy yo? Que tú comiences a dudar de ti mismo. Eso es lo que el enemigo quiere, para traerte inseguridad, para traerte temor, para traerte depresión, para traerte estrés y ansiedad. Porque el pecado solamente da eso. Da tristeza, da ansiedad y da estrés. Por lo tanto, no necesita aprobación de los hombres para encontrar tu identidad. Usted ya tiene su identidad. Su identidad está en el hecho de que Dios te salvó, te escogió y que ahora tú eres hijo de Dios. Amén. Amén. Dice la Biblia que mayor es el que está en ti que aquel que anda en el mundo. Cuando hemos pasado y vencido la tentación, decimos, Señor, nunca pensé que yo iba a lograr pasar por esta prueba. Vencer una tentación nos da mayor coraje y fortaleza para lograr la próxima victoria. Lo voy a repetir. Cuando vencemos la tentación, nos da mayor fortaleza para lograr la próxima victoria. Si nunca logramos vencer la tentación, no podremos saborear lo dulce que es esta victoria. No hay ninguna tentación que no podamos vencer, porque todo lo puedo en Cristo. Amén. Si tú crees que tú vas a vencer en tus propias fuerzas, déjame decirte que desde ahora vas a ser un fracaso, porque todo solamente en Cristo es que podemos hacerlo, porque todo lo puedo en Cristo. Amén. Solamente en Cristo, en el Espíritu Santo, poniendo tu fe, tu esperanza, tu vida, todos los días, Señor, ayúdame con esta tentación. Tú sabes que yo en este día quiero agradarte, Señor, quiero estar en tu presencia. Ayúdame a vencer este deseo que tengo. Oh, hay muchísimas tentaciones que el enemigo nos pone. Una de las tentaciones más feas que yo encuentro es horrible, es el estrés, es la ansiedad, es la preocupación, es la angustia, es la incredulidad, el no tener fe. Para mí esos son los peores enemigos internos que tenemos que luchar diariamente con ellos. Por lo tanto, en este día, yo quiero que ahí donde tú estás, que tú entiendas que cuando tú eres tentado, eso no es un pecado. Ser tentado y sentir ese deseo no es nada malo. Lo malo es pecar, caer en el pecado. Y toda tentación viene para probarnos a nosotros mismos lo que somos. ¿Cómo Dios te ve a ti cuando el enemigo quiere tentarte? Vamos a ver qué dice aquí. Dice, Dios siente como un padre. Se siente como un padre orgulloso al saber que sus hijos odian lo que él odia y ama lo que él ama. Gracias, Señor, por tu palabra en este día. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, en el día de hoy nosotros hemos predicado tu palabra como tú me la has revelado, Señor. Y en el nombre poderoso de Jesús, ahí donde tú estás, yo quisiera que tú por un minuto, por un segundo, pensaras cuáles son esas batallas diarias que tú estás viviendo, que tienes que vencer para seguir adelante. ¿Cuáles son esas tentaciones, esos pensamientos, esos deseos carnales? Toda obra muerta de la carne. Dice la palabra de Dios en Gálatas,
que los deseos de la carne van en contra del espíritu. Y hay como 14 deseos de la carne que habla Gálatas. Dice murmuración, chismes, engaños, duda, fornicación, adulterio, brujería, hechicería. Dice que el que practica tales cosas no heredará el reino de los cielos. Pero en este día nosotros te presentamos, Señor, nuestros deseos de la carne, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra debilidad, nuestra vulnerabilidad, Padre, para que seas tu Espíritu Santo que nos des vida y vida en abundancia. En el día de hoy, la conclusión de esta palabra es conocer que una de las naturalezas del diablo es tentar, no Dios. Dios no tienta. Saber en qué consiste la tentación. Como ya lo dijimos, la tentación consiste en hacer que tú desobedezcas la voluntad de Dios y entristecer al Espíritu Santo dentro de ti. Número 3, reconocer la diferencia entre una prueba y una tentación. El Señor te prueba, pero el diablo te tienta. El Señor nunca te tienta. El que te tienta es el diablo para que caigas en desobediencia. Yo quiero que si hay alguien en este momento que está escuchando esta palabra y no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, este es un día de salvación. Y yo quiero que tú entiendas que si tú aceptas a Jesucristo en tu corazón en este día, dice que tú pasas de muerte a vida. Dice que si tus pecados fueran rojos como el carmesí, Él los hará blanco como la blanca lana y nunca más se acordará de ellos. Sé que este es un día de salvación. Yo quiero que tú repitas después de mí, Señor Jesús, confieso con mi boca que tú eres mi Señor y creo en mi corazón que moriste por mí en la cruz del Calvario y que tu sangre preciosa me ha dado vida eterna. Gracias, Señor, porque desde este día en adelante yo te amaré, yo te serviré por el resto de mi vida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, para terminar, yo quiero orar para cerrar y quiero darle las gracias al Señor por la vida de las personas que me están escuchando. Padre, en el nombre de Jesús, yo levanto un clamor en esta hermosa tarde. Hoy estamos a 2 de abril del año 2021 y yo declaro que nosotros usamos la sal para detener todo proceso de contaminación en nuestras vidas. Yo bendigo tus hijos, bendigo tus negocios, bendigo tus finanzas, declaro salud divina. Yo declaro, Espíritu Santo, que toda cárcel ahora mismo, cualquier persona que se sienta atado por cualquier tipo de pecado, de tentación, ahora mismo recibe la libertad. Yo abro las llaves de toda cárcel ahora mismo en que tú estás. Yo tomo las llaves del Altísimo y yo me alineo a la presencia de Dios y declaro que los diseños del cielo se establecen en tu vida. Prosperidad, bendición, vida eterna. Padre, gracias por cada una de las personas que me están escuchando en esta casa de paz. Yo te bendigo, yo declaro que los 7 espíritus de Jehová están sobre ti. Espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de sabiduría, espíritu de justicia, espíritu de temor de Jehová. En el nombre poderoso de Jesús, yo te envío a una semana poderosa, productiva, y nos vemos la próxima semana por este mismo canal y a la misma hora. Muchas bendiciones para todos. Bendiciones. You should have a podcast.